Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Pues estamos dando inicio a una emisión más donde estamos compartiendo el libro de los Hechos. Estamos estudiando versículo a versículo y pidiéndole al Señor que verdaderamente seamos edificados en la palabra del Señor, sustentados, haciéndonos más conocedores de esta palabra del Señor, que sabemos que si conocemos más su palabra, vamos a ir adentrándonos más en el carácter de nuestro Señor. Hemos hablado hasta este día, hasta Hechos capítulo 13, y sabemos que el Señor nos ha mostrado en su palabra el carácter del apóstol Pedro, de Esteban, de Felipe, de cada uno de los apóstoles, y vemos también ahora en Pablo y Bernabé que están comenzando a llevar el evangelio a los gentiles. Vamos a hacer una oración para comenzar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, seas tú ministrando de tu amor, seas ministrando tu gracia, Señor, en cada uno de nosotros, y que siempre, Señor, creyendo y confiando que tú puedes edificarnos a través de tu santa palabra. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y bendigo tu santo nombre. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a comenzar y a pedirle al Señor que cada uno de nosotros podamos con toda claridad ser edificados en el Señor Jesucristo. Vamos a compartir, como siempre, la pantalla para ver y leer hasta dónde vamos a llegar el día de hoy. Comenzamos la semana pasada este capítulo, bueno, ya habíamos comenzado este capítulo 13, pero hablamos ya cuando están en Antioquía de Pisidia, que es donde empieza su primer sermón el apóstol Pablo. Habíamos comentado su primer sermón registrado, que queda plasmado, que queda por escrito, aunque sabemos que ya hasta esta fecha van casi 14, 15 años, donde el apóstol Pablo, la semana pasada hicimos un énfasis fuerte acerca de la importancia de la predicación. Por eso creemos importante que ahora que queda registrado su primer sermón, podamos estudiarlo, así como hicimos con el primer sermón del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2 y luego en Hechos capítulo 3, en el pórtico de Salomón, el sermón o lo que comparte o su defensa de Esteban. Y también de alguna manera elocuente Felipe empieza a compartir el evangelio. Entonces, son los predicadores que nos ha estado mostrando el evangelio según San Lucas, pero ahora deriva en lo que empieza a compartir el apóstol Pablo. Sabemos que ya aquí cuenta, lo veíamos la semana pasada, con un público diferente, un público más diverso, a diferencia de la predicación que tiene el apóstol Pablo, que tiene Esteban, que eran ya judíos, gente más conocedora del Antiguo Testamento. Aquí sabemos que también está ante un público de gente que conoce la ley y de aquellos prosélitos que se habían hecho temerosos de Dios. Vamos entonces a leer el pasaje. Estamos aquí en Hechos capítulo 16, varones israelitas y los que teméis a Dios, lo decíamos la semana pasada. Los varones israelitas eran los judíos de nacimiento, aunque estaban en otra región que no era Jerusalén a causa de la dispersación o de la dispersión del pueblo judío por los medo-persas y por los babilonios. Estuvieron dispersos en muchas regiones y fueron llevados cautivos. Y de ahí muchos decidieron quedarse, otros regresaron a Jerusalén. Se reconstruyó el templo con Nehemías y Esdras y se trata de restablecer el culto. Vienen los 400 años de silencio y encontramos que las sinagogas vienen a cobrar un papel muy importante dentro del desarrollo del culto judío. Lo bien llamado la fiesta o el Sabbat que se celebra cada fin de semana, comenzando el viernes por la tarde y terminando el sábado por la tarde. Entonces la sinagoga viene a cobrar un papel fundamental para aquellos que estaban dispersos y solamente viajaban a Jerusalén una vez al año. Pero bien, vemos que ahora el apóstol Pablo va a predicar a los gentiles, pero siempre tiene por costumbre, ya lo comentábamos, predicar el evangelio en las sinagogas, en la oportunidad que en su momento le daban de que compartiera algo y como se lo piden aquí le piden que haga eso. Dice, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose
hecha la señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Debemos de recordar que esa es parte de esa introducción del Shema de Dios, oye, oh Israel, tu Dios uno es. Cuando el Señor le preguntan cuál es el primer mandamiento: oye, oh Israel, tu Dios uno es. Y siempre está manifiesto. Sí sabemos que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, pero llama la atención el decir: oye, tienes que anticiparte, tienes que escuchar. Bueno, de aquí partimos y leemos este texto. Dice: varones israelitas y los que teméis a Dios. Y comienza aquí con una vista de la historia de Israel. Solamente vamos a explicar o tratar de explicar hoy hasta el versículo 23. Sabemos que este sermón avanza mucho más, hermanos, hasta el versículo 42, 41. Aquí termina, citando a Habacuc, capítulo 1, versículo 5. Aquí se llega haciéndoles una alerta de que si no hacéis caso de lo que se les estaba diciendo. Hasta ahí termina. Y como lo estábamos comentando la semana pasada, en este primer sermón establecido el apóstol Pablo, que donde queda registrado y también queda registrado el efecto, pudiera parecer, nuevamente reitero, porque en el versículo 42 dice que sí hubo un efecto, pero no hubo una manifestación del tal. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedía a la congregación. Muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y ahí se detiene, nos dice si aceptaron a Cristo, si se convirtieron, si quedaron conmovidos, así como cuando el apóstol Pedro estaba predicando y dice que a veces no terminaba ni siquiera de hablar, cuando algunos ya estaban compungidos de corazón. ¿Qué haremos? Algunos estaban clamando, algunos estaban llorando, algunos tristes, conmovidos por la propia palabra. Pero aquí vemos que en el sermón del apóstol Pablo, en un lugar complicado y difícil, no sucede de esta manera. Entonces vamos a leer qué es lo que pasa. A partir de este versículo, vamos a leer hasta el 23 de este versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel, escogió, aquí subrayé, miren los verbos. ¿Quién escogió? Dios. Siempre Dios está el Señor sujeto en todos los verbos manifiestos. ¿Quién? El Señor siempre va a ser el sujeto. El Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Verbos activos, donde el sujeto sabemos que actúa es Dios, hablando en el sentido del español. Hasta el profeta Samuel, después de como 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Aquí es donde primera vez pudiera parecer que participa el pueblo de Israel en un acto de necedad, que vemos que es algo que contrista a este Samuel cuando le piden un rey, y él dice, el Señor le contesta, dice: no te preocupes, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces aquí lo cita el apóstol Pablo. Luego les pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado ¿quién? Saúl, levantaron por rey a David, a quien dio testimonio diciendo, les levantó por rey a David. ¿Quién lo levantó? Dios. Sabemos que Samuel va y unge a David, escoge entre sus hermanos, y él estaba ya oculto entre la majada de ovejas, y es llamado y es reconocido, y a Samuel le dicen: no mire su apariencia, porque yo soy el que veo y conozco el corazón. Conoció el corazón de David y fue escogido como rey de Israel, de quien también dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel,
Levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautismo. Aquí ya empieza a hablar de ese tiempo presente. Tiempo presente estamos hablando que ahí ya había 14 años, no, 14 más 3, 17, 18 años aproximadamente en que el Señor Jesucristo había andado entre la tierra. Antes de su venida predicó Juan el Bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hasta ahí vamos a dejarlo. Para que podamos comprender. Esta primera parte, entonces, da una vista general a la historia de Israel, comenzando desde el Génesis, cuando escogió a sus padres. ¿A quién escogió? Dice a sus padres, que en este caso era el Dios de esta nación de Israel que escogió a vuestros padres, quien era Abraham, Isaac y Jacob. Siempre que se hablaba de los padres, de alguna manera de los patriarcas, siempre se menciona, inclusive vemos cuando el Señor Jesucristo comparte de Abraham, Isaac y Jacob, son los patriarcas, son aquellos que son reconocidos como los fundadores de la nación de Israel, pero no porque lo hayan deseado, sino porque el Señor así los llamó para que pudieran conocer y vivir esta plenitud. Al Dios de Israel. Como Esteban también en el Sanedrín, Pablo empieza su sermón con un recuento histórico de la nación de Israel. Es su afirmación introductoria de a quién se estaba dirigiendo a quién, a los judíos. Primero declara que Dios es el Dios de Israel, ¿sí? Entonces es un mensaje dirigido a quién, al pueblo de Israel. Sabemos que después se marca una disyuntiva en la cual el mensaje no lo aceptaron los judíos, pero sí lo aceptan aquellos prosélitos, aquellos temerosos de Dios, aquellos que tenían cierta simpatía por la ley del Señor, tenían cierta simpatía con Dios, pero no se habían convencido plenamente porque no se habían circuncidado para plenamente hacerse a la práctica judía. Entonces, en su afirmación esta introductoria, primero declara que Dios es el Dios de Israel. En realidad especifica que Dios reclama al pueblo de Israel como suyo propio. Entonces vemos que de alguna manera manifiesta quiénes son ellos y quién es Dios. Luego dice, Dios escogió a nuestros padres, Dios escogió, no el hombre. Aquí es muy interesante porque siempre dentro del plan de Dios, ya lo vemos en Efesios, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, hermanos, que estamos aquí en México, que estamos en Latinoamérica, que estamos en el continente americano, que estamos muy lejos del Oriente o del Medio Oriente, donde está Israel, nosotros no somos el plan B de Dios. Dios nos escogió, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, de la misma manera que a Israel. Israel, hermanos, simplemente debemos de creer que en el pacto del Señor nosotros también estamos metidos, porque a través de Israel se iba a dar el evangelio a los gentiles para que sean luz en medio de las naciones. Es lo mismo que el Señor le promete a Abraham. Dice, entonces, Dios los escogió. Estamos aquí, versículo 17. A este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. No fuimos nosotros. De la misma manera, nosotros cuando llegamos al evangelio, nosotros no somos los que decimos, Señor, yo te acepto en mi corazón. Sí, es un acto de la voluntad donde decidimos, pero de alguna manera Dios ya nos escogió desde antes, hermanos. Entonces, Dios en esa oportunidad nos permite acercarnos a Él, conocerle, amarle, saber de sus bondades, conocer de sus misericordias y acercarnos plenamente a la bondad del Señor. Entonces, aquí lo claro, tenemos por cierto, hasta hoy en día, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, nosotros no escogimos al Señor. Él nos escogió a nosotros. Dios había escogido a estos antepasados, es decir, a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Podemos encontrarlo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 37. Vamos a verlo, capítulo 4, versículo 37. Dice, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia, quien escogió, Dios siempre participando de una manera activa. No es que los convencieron, les dieron un tratado, es que eso tenemos que hacerlo para compartir el evangelio. Pero ellos de alguna manera fueron escogidos por Dios. El Señor llamó a Abraham, los sacó de su tierra y de su parentela, los llamó y de alguna manera comenzó un propósito, le dio a su hijo Isaac conforme a esa promesa que Dios le había dado. Sabemos que en medio de
de Abraham y de Sara está Ismael, que después fue despedido y que el Señor sí reconoce y no lo deja desamparado, pero al que tiene reconocido como hijo legítimo es a Isaac. Entonces ahí vemos, dice la palabra, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó con su presencia y con su gran poder para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte delante de su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces queda claro quién es Dios. Queda claro quién es el pueblo, sí, amén, escogido, pero ¿por quién? Por Dios. A veces es lo que no entendemos, hermano, el saber que Dios es quien nos escogió a nosotros. Deuteronomio capítulo 10, vamos ahí a recorrer, debemos recordar que este libro de Deuteronomio, que se le llama la segunda ley, es una segunda generación después de los que habían salido de Egipto. Muchos de ellos habían quedado muertos en el desierto y ahora el Señor les estaba recordando quiénes eran, hacia dónde iban, qué es lo que tenían que hacer, cuál es el propósito de Dios. Por eso el Señor nos pide que nosotros, hermano, en esa ordenanza del Señor, en el capítulo 6 de Deuteronomio, estas cosas enseñarás a tus hijos. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes en los caminos. ¿Sí? Bueno, dice en el versículo 15, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió a su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Y sigue haciendo referencia a la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que sabemos que son los patriarcas. Entonces la gracia electiva de Dios, que Él fue el que los escogió, ¿sí? Fue Dios quien los escogió, se extiende al pueblo de Israel. En su eterna voluntad y propósito, Dios escogió a Israel cuando Israel aún no era Israel, era un pueblo que no era pueblo. Entonces se manifestó, los escogió, los fue formando. Sabemos que Jacob, le es cambiado el nombre y le es llamado Israel para ser la nación de Dios. Sí. Y tuvo que cambiar el nombre de engañador y vino a ser Israel. De ahí salen las 12 tribus de Israel. No podía ser el nombre de Jacob, sino que es el pueblo escogido de Dios. Entonces vemos cómo de alguna manera en esa voluntad, en ese propósito electivo de Dios, escoge Israel, cuando Israel no era pueblo, como había escogido también. Es una manera también saber cómo el Señor escoge a Pablo. Vamos a otro pasaje, ahí en Hechos 9:15. Dice la palabra del Señor, y el Señor dijo, ve, por instrumento escogido me es este. ¿Quién? Pablo. Entonces Dios nos escoge con un propósito. Entonces, tú que estás hoy en tu casa, aunque dices que hermano, no conozco mucho de la palabra y llevo mucho en el evangelio, hermano, pues sacúdete de eso. Dios te escogió para que cumplas un propósito. Créelo, búscalo. Sabemos que el propósito de Dios lo vas a encontrar dentro de su cuerpo, dentro de la iglesia, un propósito. Lo hemos estado estudiando en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Nos escogió primeramente con el propósito para honra y gloria de su nombre, para glorificar su nombre. Entonces cumplamos ese primer propósito, hermanos, y también encontremos que los propósitos del Señor van a hacerse efectivos. Ve, por instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Y podemos encontrarlo también ahí en Hechos capítulo 22, como también Pablo entendía acerca de lo que era un llamado, no tenía duda en su corazón, no tenía duda en su pensamiento, como decíamos hoy por la mañana, ¿verdad? De alguna manera a veces estamos dudando de lo que el Señor nos llama, de lo que el Señor nos pide, pero si estamos claros en lo que el Señor ha hecho, no tendría que haber duda del llamamiento que Dios nos está haciendo. Es Hechos 22, versículo 14, dice la palabra del Señor, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes?
levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, ese es el llamamiento que Dios le había hecho a Pablo. Por eso podía decir con toda claridad, sabemos que Pablo era un fariseo de fariseos, un judío circuncidado al 8º día, todo cumplido conforme a la ley. También como Pablo había sido preordenado en Cristo antes de la fundación del mundo, como ya decíamos, Lucas 9:35, capítulo 23-25, Hechos capítulo 3, versículo 20, vamos a ver Hechos capítulo 3, versículo 20, que es parte de lo que dice aquí el apóstol Pedro, y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Sí, esto es lo que está hablando Pedro, es en el mismo sentir en el que habla, en el mismo sentir en el que habla Pablo, en el mismo sentir en el que habla Esteban, en el mismo sentir en el que habla Felipe, en el mismo sentir en el que habla Bernabé. El evangelio es uno, lo sigue reiterando Pablo, no hay otro evangelio, no es que haya otro evangelio, solamente hay un evangelio y ese es el fundamento del evangelio. Debemos de recordar que en los primeros 10 capítulos se está hablando al pueblo judío. A partir del capítulo 11 vemos la trascendencia hacia el pueblo gentil con Bernabé en Antioquía, llega y se agrega Pablo y de ahí son enviados a todos los gentiles hacia la Asia Menor, van y predican. Dice, entonces Lucas ofrece solo un resumen de la disertación de Pablo y rápidamente va al periodo de los patriarcas y a la formación de Israel como nación. Entonces regresamos aquí a Hechos, capítulo 13, versículo 17, que es el pasaje que estamos estudiando. Entonces, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo. ¿Quién enalteció al pueblo? Dios. Les dio victoria, les dio fortaleza, les dio presencia, les dio reconocimiento. Hizo una gran nación porque era la promesa que le había dado ¿a quién? A Abraham. Entonces hizo un pueblo grande. ¿Sí? Aquí en la versión de las Américas dice así: engrandeció, ¿sí?, o exaltó al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Lo hizo un pueblo numeroso. Aquí vemos en Éxodo capítulo 1:7, pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Dice en Éxodo 6:1, respondió el Señor a Moisés, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Capítulo 12:51, y sucedió que en aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Entonces vemos la manifestación de Dios. Después de haber llamado a un solo hombre, empieza a tener descendencia que pudiera parecer una mujer estéril, no puede tener hijos, la tiene con una sierva, no reconoce al Señor, hace manifiesta su obra con Abraham, con Sara, llega Isaac, de Isaac tiene hijos y de alguna manera viene a ser Jacob, uno de esos hijos, y Jacob de alguna manera manifiesta las tribus de Israel. Entonces dice que los engrandeció, hizo un pueblo numeroso. Con esta sola observación registrada por Lucas, Pablo se refiere a los descendientes de Jacob, que llegaron a ser una nación cuando vivían en Egipto. Eran muchos, eran una gran cantidad. Los israelitas fueron despreciados de los egipcios y obligados a vivir como esclavos. Pero Dios mismo proveyó para los oprimidos israelitas e hizo de ellos una nación. Ya leímos los pasajes. Dios miró a los israelitas como a su pueblo del pacto y lo hizo grande en medio de un país extranjero como fue Egipto. Y después, para llegar a Canaán, desalojó, que vamos a ir más adelante. Los engrandeció en número y en fortaleza y los hizo prosperar durante el tiempo que estuvieron en Egipto. Cuando salen de Egipto sabemos que les pidieron cosas a los egipcios y llevaron pendientes de oro, zarcillos, anillos, les fueron dados por los egipcios. Dice el pasaje, versículo 17, siendo ellos extranjeros en esta tierra, y un brazo, dice, y con brazo levantado lo sacó de ella. ¿Qué quiere decir esto? Pablo adopta un lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando habla del poderoso brazo o mano de Dios, él usa el término alzado para mostrar que el brazo de Dios era por encima de ellos, que controlaba cada cosa que sucedía en Egipto.
Entonces vemos que Dios, que Lucas ascribe al Dios de Israel toda la gloria y el honor que liberó a su pueblo del yugo de la esclavitud y lo guió fuera de Egipto con maravillas y milagros. Eso es lo que había hecho Dios. Por eso decimos, participa Dios de una manera activa, de una manera plena, aunque era el Dios invisible, se hace presente. Se hace presente en el crecimiento del pueblo, se hace presente cuando los saca con brazo fuerte, se hace presente al multiplicarlos, al hacer milagros y señales en medio de un pueblo. Versículo 18, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Aquí es muy interesante, dice que Dios los soportó en el desierto por cerca de 40 años. Nosotros hemos visto, inclusive en Primera de Corintios, capítulo 10, habla de cómo este pueblo fue incrédulo. Vemos en el Antiguo Testamento toda la travesía en el libro de los Números, en el libro de Levítico, en el libro del Éxodo, en el libro de Deuteronomio, ya cuando llegan ya mermados, ya disminuidos a causa del juicio del Señor que hizo de ellos en el desierto, donde muchos murieron a causa de su incredulidad y de su desobediencia. Entonces, desobediencia. Por eso dice, Dios los soportó en el desierto, porque se quejaban de todo, de que anhelaban los ajos, las cebollas, los melones de Egipto, que no tenían carne, que hacía calor, que hacía frío, que no tenían agua, que el maná sabía raro. El Señor los soportó. Como hoy en día a ti y a mí nos soporta, hermanos. Porque sabemos que somos débiles, somos faltos, estamos ante una terrible naturaleza que si no nos tomamos de Dios, hermano, esa naturaleza puede gobernarnos y dominarnos. Lo que nos tiene que dominar es el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, porque ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme al Espíritu, es decir, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu, ya no hay más condenación porque tienen claro, seguro y cierto quiénes son, hacia dónde van, quién los llamó, quién los sustenta, quién los provee en todo sentido, quién guía sus pasos, quién les permite la vida, sabemos que es el Señor. Entonces, vemos que el Señor los soportó en el desierto. Y el Señor muchas veces aguanta, hermanos, nuestras incredulidades, nuestras fallas, nuestras equivocaciones, pero siempre hay que reconsiderarlo y presentarnos delante de Dios para que Él nos ayude con toda bondad y con toda misericordia. Entonces dice que los soportó, Dios los cuidó. Por 40 años, día a día les dio alimento en forma de maná, les suplió el agua, cuidó sus ropas y sandalias para que no se gastaran, los protegió de sus enemigos, veló por su pueblo como un padre vela por un hijo. Eso es lo que declara así el Señor. Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios que te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habías andado hasta llegar a este lugar. Hay una versión en la versión Jerusalén, aquí donde dice, donde Dios los soportó, dice que Dios los abrazó y los cuidó. En la versión Jerusalén maneja ese lenguaje, pero casi en todas, tanto en la Biblia de las Américas como la versión 60, habla de esta palabra, los soportó en el desierto. Entonces vemos que el Señor tuvo un cuidado de ellos. Y esa historia lo conocían los judíos. Pero vemos que a pesar de los milagros, la bondad y el amor de Dios, los israelitas se quejaron, lloraron y rechazaron a Dios. En el desierto desobedecieron y probaron a Dios 10 veces. Números 14, 22, probaron al Señor. No obstante, hermano, Dios continuó soportándolos por 40 años. Entonces vemos que en la versión de Jerusalén dice, los rodeó con cuidados. Según vemos, pues sí, les suplió de agua, les cuidó sus ropas, les trajo alimento. Pero este pasaje precisamente nos hace ver que se quejaban. Espero que nosotros, hermanos, no seamos un pueblo que nos quejemos, ¿verdad? De lo que el Señor nos da, de lo que el Señor nos provee. Por eso en Filipenses, Pablo, lo decíamos por la mañana, Pablo podía decir
Yo he tenido contentamiento teniendo mucho, teniendo poco, estando en escasez, estando en abundancia, y en todo he sabido darle gracias a Dios. Y termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si todo proviene de Dios, todo es bueno, sea mucho, sea poco, sea nada o sea abundante. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, sigamos. Dice ahí, lo soportó en el desierto y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán. ¿Cuáles son esas 7 naciones? Dice, Pablo sigue cerca de la narrativa del Antiguo Testamento. Sigue hablando de algo conocido en medio de los judíos. Tanto aquellos nacidos como judíos que fueron instruidos en la ley, como aquellos prosélitos que estaban empezando a conocer la ley. Entonces les habla. Dice que fueron destruidas 7 naciones, fueron los heteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y los jebuseos. ¿Dónde viene eso? En Deuteronomio. Hermano, ¿por qué estamos? Pues sería fácil leer y decir, hermanos, pues esto es, y así irnos de corrido, pero estamos tratando de entender la palabra, de manejarla con destreza, porque a veces alguien nos pregunta y hablamos muy generalmente y no muy específico. Por eso es que cuando nosotros tenemos que predicar el mensaje del Evangelio es con toda certeza, para que si nos detienen nos preguntan, oye, ¿cuáles eran esas 7 naciones? Pues tener entendimiento, no lo conocemos todo, pero vamos a ir adquiriendo conocimiento, vamos a ir adquiriendo seguridad, vamos tomando su palabra, administrándola y vamos teniendo un plan general de la obra del Señor en toda la palabra de nuestro Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 7:1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarlo y haya echado delante de ti a muchas naciones, ahí viene el Eteo, el Jerjeseo, el Amorreo, el Canoneo, el Fereceo, el Jebeo y el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y vemos que posteriormente si hacen alianzas, se equivocan y de alguna manera Dios sigue manifestando su misericordia. Vemos, pero no todos los pueblos de Canaán, hermano, fueron muertos durante la conquista. A la verdad, David finalmente destruyó a los jebuseos cuando conquistó Jerusalén e hizo de ella la ciudad de David. Sabemos que con David viene, cuando es nombrado, empieza un periodo de persecución, un periodo de dificultad, su reino un poco con muchos tropiezos, y es hasta con Salomón que se instaura un gobierno de paz, un mediador político, alguien que sabía hacer convenios con otras naciones, aunque no precisamente era lo que el Señor esperaba del pueblo de Israel. Dice, todo esto ocurrió en unos 400 años. Regresamos al pasaje, ahí donde estábamos. Dice, por un tiempo de 40 años soportó en el desierto, habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán. Les dio herencia su territorio después como por 400 años. 400 años, hermano, Pablo se atreve a dar números redondos, redondea el número, al referirse al periodo que empieza cuando Jacob y sus hijos llegaron a Egipto y termina cuando los israelitas reciben la herencia de Canaán. Dios le había dicho a Abraham que sus descendientes serían sometidos a presión en tierra extraña por 400 años. Eso habla en Génesis capítulo 15, versículo 13. Es una profecía que Dios le da a Abraham, que es un tiempo de algo que todavía no pasaba y que lo escribe Moisés en Génesis capítulo 15, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuánto? 400 años. Sabemos que aquí de alguna manera Pablo redondea, ¿sí? Si le agregamos los 40 años que los israelitas pasaron en el desierto y los 10 de la conquista de Canaán, el total vienen a ser 450 años. Pero Pablo viene a redondearlo, ¿sí? Y este pasaje puede ser interpretado de muchas formas. Entonces, no nos vamos a detener ahí haciendo los números, tomando otros tiempos para ir avanzando un poco más. Versículo 20. Dice, y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio herencia a todo su territorio. Después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey. Dicen,
Le pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando este, es levantado por rey, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Versículo 23 es aquí ya donde ya empata la historia actual de lo que está hablando Pablo y donde empieza a preparar su mensaje para hablarle al pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Que Pablo usa una teología del Antiguo Testamento para explicarla y traerla hasta ese momento en el que estaban viviendo. Que muchas veces tenemos que hacer eso, hermanos, por eso tenemos que conocer la palabra del Señor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, haciendo una preparación clara del mensaje y traerla y presentarla para una aplicación actual a aquellos que están necesitados de Dios. Y así termina, porque Él les habla de que no hagan caso omiso ni se burlen del mensaje, sino que acepten, porque los burladores de alguna manera ya en sí hay condenación en ellos. Entonces vemos... Versículo 20, les dio jueces hasta el profeta Samuel, luego pidieron rey y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Dice, entonces, no obstante la desobediencia de Israel, Dios continúe dándoles guía espiritual. Los jueces, capítulo 2, versículo 16, esta guía espiritual vino de 6 jueces menores, Shamgar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón y Abdón. Y 6 jueces mayores, Otoniel, Jehud, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar 12 jueces, ¿sí? En los cuales actúa, sabemos el círculo que estaba en los jueces. El pueblo pecaba, se corrompía, venía un juicio de parte de Dios, los tomaban cautivos, los amedrentaban, les robaban, los violentaban, el pueblo clamaba, levantaba un juez, llegaba, los liberaba, los sacudía, el pueblo se acomodaba nuevamente y volvían a pecar. Eso podemos encontrar en el libro de Jueces, ese ciclo que pudiera parecer que hoy se sigue repitiendo, ¿verdad? A veces clamamos al Señor, el Señor nos liberta, nos trae misericordia, derrama de su paz, nos sentimos bien, nos acomodamos y volvemos a caer y pecar, que es algo de lo que tenemos que sacudirnos, los hermanos. Pablo menciona a Samuel por nombre. Debemos de recordar, aquí dice en este pasaje, hasta el profeta Samuel, ¿sí? Pablo entonces lo menciona por nombre, no solamente dice el profeta. ¿Sí? Para ser preciso, Dios llamó a Samuel para servirlo como sacerdote y profeta. Esa era la función de Samuel. Samuel como en medio de los jueces, el pueblo de Israel pide un rey, se lamenta Samuel, y el Señor a través de Samuel como profeta y sacerdote actúa para llevarles lo que Dios tenía. Aunque el pueblo había pedido un rey como las naciones extranjeras, el Señor dice, bueno, lo voy a usar, pero para que sean sometidos, sean gobernados, sean maltratados, abusen de ellos en los impuestos, de sus hijos. Y esa es la promesa que el Señor les da cuando levantan o cuando quieren reyes. Lo comisionó para ser un profeta que sirvió de puente entre el periodo de transición entre los jueces y los reyes, un puente para la profecía. Y sabemos que los reyes siempre sigue habiendo la voz de Dios a través de los profetas, y ahí vemos a Samuel. Y también con los jueces, y están los profetas, y levantan y ayudan a estos hombres llamados jueces. Entonces hay un puente que vemos ahí con Samuel, un reconocido profeta y un sacerdote del Señor. Entonces había sacerdotes, había profetas, había jueces, y en este tiempo que estamos leyendo también ya no hay jueces, pero empiezan a existir reyes. Que sabemos a 2 de los que llama primeramente como reyes es a Samuel, y luego vemos a David, y de ahí viene una generación ya por genealogías o por familias. Cuando estuvimos estudiando el primer libro de los reyes, ahí, hermanos, es muy edificante y muy interesante ver cómo se escogen a los reyes sucesores, que muchos de ellos son hijos. Hay otro posteriormente que creo que es Jehú, que de alguna manera nos habla de un llamado diferente que hace el Señor para liberar al pueblo de Israel de la idolatría que se estaba viviendo en medio de ellos con Jezabel, que estaba influyendo. Bien,
Entonces, ahí no vamos a abundar mucho, lo hemos estado estudiando y esperamos ya pronto retomar, hermanos, que estábamos estudiando el segundo libro de Reyes y segundo libro de Crónicas al mismo tiempo, porque van muy de la mano, comentan historias, pero desde un punto de vista de alguien como un sacerdote en un orden sacerdotal y otro en una manera muy crónica, nada más a lo que ve, sin un trasfondo espiritual. Claro, es inspirado por Dios, pero vemos una gran diferencia como que lo que se escribe en las crónicas de los reyes, en las crónicas las crónicas de Israel, habla un poco más de situaciones espirituales. Entonces, Dios comisiona para ser un profeta que sirvió de puente entre el periodo de transición entre los jueces y los reyes de Israel. Samuel tuvo que proveer de liderazgo a los israelitas, quienes rechazaron a Dios como su rey y pidieron un rey humano. Dios dijo a Samuel que escuchara lo que el pueblo quería pedir, aun cuando los israelitas violaron su relación de pacto con Dios y pecaron. Dios entonces eligió a Saúl, el hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, para que fuera rey de Israel. Sí. El nombre hebreo de Pablo era Saulo y la tribu de Benjamín a la que Pablo pertenecía era esta tribu de Benjamín. Sí. Pablo dice que el rey Saúl reinó por 40 años, no por el Antiguo Testamento, sino por un dato histórico de Josefo. Sabemos que Saúl fue rey por 18 años mientras Samuel todavía vivía y por 22 años después de la muerte del profeta. Pero la información relacionada con la que sugiere los años de Samuel el profeta y Saúl el rey se han reunido en una sola cantidad, ¿sí? Desde el ungimiento hasta su muerte. ¿Sí? Y puede parecer que en esa cantidad solamente hay 20 años, bastante menos que los 40 que menciona Pablo. Es muy interesante saberlo y conocerlo. Versículo 22, vamos aquí. Quitado levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y aquí vemos las citas. 1 Samuel 16:12, y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido, y el Señor dijo: levántate y úngele, porque esto es. Salmo 89:20, he hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo. Entonces es la unción de David y cómo el Señor los coge. Cuando Saúl, hermano, rechaza las instrucciones de Dios y se puso a sí mismo por sobre la ley, Dios lo rechazó y Samuel le dijo: porque como pecado de adivinación es la revelación, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Entonces, vemos que de alguna manera, aunque fue escogido por Dios, también fue desechado por Dios y buscó a alguien que fuera conforme a su corazón. Vemos que estos dos reyes, tanto Samuel como David, ambos fueron ungidos. Vamos a profundizar más. Saúl perdió su corona y la posibilidad de fundar una dinastía. Ninguno de sus hijos ocuparía jamás el trono. Dios dirigió a Samuel para que fuera Isaí de Belén y ungiera a David como rey de Israel, el cual condujo al cumplimiento de la profecía de Jacob, que el cetro no sería quitado de Judá. ¿Sí? En Génesis 49:10. Iba a ser conforme a Judá, que iba a ser llamado el rey único y para siempre. No será quitado el centro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahí es donde de alguna manera se decide fundar Jerusalén. Entonces, estamos hasta ahí, dice la palabra del Señor. No fue Saúl descendiente de Benjamín, sino David, natural de Belén, en el territorio tribal de Judá, el antepasado del rey mesiánico. ¿Quién es ese rey mesiánico? Cristo Jesús. Entonces, esto es importante, hermanos, porque eso es lo que decía la profecía. Que se está planteando el antecedente. Igual que Pedro habla de David, igual que Esteban habla de David,
Y es muy interesante, bueno, con Esteban llega hasta Salomón, porque el punto de conflicto era el templo. Entonces dice, aun cuando Samuel y el salmista Etán Esraíta hablaron en relación con David, Pablo atribuye estas palabras a Dios y dice que él testificó en relación con David. Dios dijo, he encontrado en David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo deseare. Y ahí vemos que de alguna manera se cumple esa profecía, se cumple esa consideración de parte de Dios. Versículo 23. Versículo 23 ya para ir terminando, hermanos. Dice la palabra del Señor, de la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ahí vamos a analizar cuál es la promesa. Primeramente, el linaje de David, como ya dijimos arriba, sí viene de parte de lo que el Señor había dicho, que el cetro no iba a ser quitado de Judá. El rey de Judá o el león de la tribu de Judá es Cristo Jesús. Sabemos que de ahí viene el linaje. Jesús descendía de la línea real de David. Sí. Una verdad que Mateo muestra claramente en la genealogía de Jesús. Vemos que hay dos genealogías. Una está en Mateo capítulo 1, versículo 17, y la otra está ahí en el otro evangelio, creo que es Lucas, y ver de alguna manera la genealogía. Vamos a confirmarlo. Una genealogía está en Mateo, que es de donde vemos la ascendencia, y la otra está en... Déjenme checar si no están Marcos o Lucas. Sí, están Lucas. Ok, vemos que hay dos genealogías, hermano. Una está en Mateo. Y la otra está en Lucas. Amén. Entonces, debemos de entender que de alguna manera es Jesús, sin ninguna duda, en él se cumplió la escritura que anticipaba el linaje real del Mesías. Y eso era algo que era conocido y que tenía que comprobarse ante quién, ante los judíos. Por eso era muy importante, hermanos, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. De ti saldrá el que será Señor de Israel. Debemos de recordar que cuando Pedro menciona a este le ha hecho Señor y Cristo, es donde muchos son conmovidos, son confrontados con esta realidad que estaban viendo en el cumplimiento de la profecía. Señor y Cristo. Mateo capítulo 2, versículo 5 y 6. Capítulo 2, versículo 5 al 6. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso está hablando de Cristo, de ahí tenía que venir, aunque era la más pequeña. Lo mismo dice en Lucas, capítulo 2, dice en Juan, capítulo 7, versículo 42, cuando el ángel Gabriel, hermano, anunció a María la concepción y el nacimiento de Jesús, le dijo que Dios daría a Jesús el trono real de David. Además dijo que el reino de Jesús no tendría fin. Lucas, capítulo... Por eso vemos el cumplimiento de la profecía, por eso habla de la historia del pueblo de Israel y de cómo tenía que venir ese cumplimiento de la profecía. Aunque pudiera haber duda, porque dice es que tú le estás acomodando, tú estás diciendo lo que piensas, Pablo de alguna manera está dando una explicación, una interpretación a la profecía, armando una teología para lo que estaban viviendo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Quién es este? Jesús, le pondrás por nombre Jesús, dice, y ahora concebirás de su vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Ahí nos habla este pasaje acerca del linaje que tenía el Señor. Entonces, vamos a hacer una comparación. Esto es muy importante, además de ser interesante, hermanos, porque da el sustento porque estaban convencidos aquellos judíos, conocedores de la ley, venían y creían, aunque había muchos que no creían, que les había sido parecer que alguien que moría en un madero de una manera indigna no podría ser el rey de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duerman con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él será mi hijo. Y aquí habla de lo que el Señor está haciendo, de lo que el Señor había prometido en el Antiguo Testamento. Pablo, debemos de recordar, está armando en una interpretación cristocéntrica de esa teología que se está formando en el Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, decidimos leer texto a texto, porque podemos encontrar que los apóstoles, los ancianos, los diáconos o los 7 que fueron escogidos, hablaban de esa interpretación y de esa teología. Nosotros creemos que en ese momento no había una Biblia, sí había una Septuaginta en el griego que podían consultar, que podían leer, que podían con toda claridad entender, interpretar y comprender. Eso es lo que hacían Pedro, lo que hacía Pablo, lo que hacía Esteban, lo que hacía Felipe, lo que hacía Bernabé. ¿Sí? Ahora nosotros tenemos la bondad y la oportunidad que tenemos nuestra Biblia completa. Ya está completo, no hay nada donde más ir a buscar, sino simplemente leer nuestra Biblia y llevarla a una interpretación y una aplicación a nuestros días en este tiempo. Entonces leemos esto. En el 22:51 de este mismo de Samuel, dice, y salva gloriosamente a su rey y usa misericordia para con su ungido, a David y su descendencia para siempre. Es el linaje del que estamos hablando. Bien, vamos a ver la segunda cosa. Antes está el linaje, la promesa y la función en este versículo 23. Lo fundamental, hermano, para las genealogías de Mateo y Lucas es la convicción de que el linaje de Jesús es demostrablemente davídico. Entonces, ahí en Lucas, decíamos, viene la genealogía, viene en Mateo, y como con toda claridad el Señor muestra que es davídico. Hacía eso porque era importante para el pueblo de Israel, porque estaban ellos, inclusive Pedro les tira a David, cuando dice, pues David está ahí y entre nosotros está su sepulcro, y vemos que su cuerpo vio corrupción, pero de quien les hablo, su cuerpo no vio corrupción. ¿Por qué? Más adelante lo dice Pablo, y Pedro usa el mismo concepto, la misma idea, el mismo pensamiento, fundamentada claramente en lo que se hablaba en el Antiguo Testamento, trayéndolo a los días y ver el cumplimiento de la promesa. Por eso es importante, y por eso me detuve, hermanos, versículo por versículo, palabra por palabra, para que podamos entender plenamente por qué el pueblo de Israel, mucho de ese pueblo era convencido con toda claridad. Vamos entonces a regresar ahí a Hechos capítulo 13, versículo 23. Entonces la promesa, Dios prometió al pueblo de Israel que Él le daría un Salvador. Así Dios trajo a Jesús al mundo para cumplir aquella promesa hecha a su pueblo. Algunos pasajes en el Antiguo Testamento indican que Dios, sin lugar a dudas, traería al Redentor, el Santo de Israel, para estar con su pueblo. Debemos de recordar, yo estoy impactado, hermanos, en ese mensaje del apóstol Pedro, cuando habla del Santo. Simplemente dice el Santo, refiriéndose a Cristo.
Cuando era la palabra del santo, está hablando de Dios, del Altísimo, del innombrable para el pueblo de Israel, era el Santo de Israel. Y al darle ese nombre a Cristo Jesús, estaba diciendo que Él era Dios en medio de ellos. Entonces, Dios hizo esa promesa al pueblo de Israel. Algunos pasajes, hermano, del Antiguo Testamento indican que Dios, sin lugar a dudas, traería ese Redentor, ese Santo de Israel, para estar con su pueblo. Vamos a leer Isaías 48, que es un mismo pasaje que usa Pablo, también cuando lo explicamos. Lamentablemente, hermanos, eso no quedó grabado, pero a mí me impresiona y me impacta cómo de alguna manera Pedro menciona al Santo. Dice, versículo 15, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio. No hablé en secreto desde que se hizo. Allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Y así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Entonces vemos el cumplimiento, el Santo de Israel. A mí me impresiona, hermano, nuevamente lo reitero y lo comparto. A mí realmente me conmueve la declaración que hace el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, es lo mismo que decía Pablo, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo. Esto es cuando estamos ahí refiriéndonos. ¿Quién es el Santo de Israel? Es Jehová de los ejércitos, es el Dios todopoderoso, el Dios manifiesto en el monte, al que no se podían acercar, el que se acercaba podía ser consumido. Por eso la palabra del Santo de Israel, hermanos, es algo que confronta, que conmueve a aquel que conocía. Por eso hemos estado estudiando, hermanos, los atributos de Dios, saber quién es Dios, y al solo pronunciamiento del nombre de Dios, decíamos en la mañana, dice, porque en ti confían los que conocen tu nombre. Es, hermanos, de verdad, el saber, no solamente dices, pues Jehová es Dios, el Altísimo, el Todopoderoso. No, es saber confrontado y que retumbe nuestra alma al saber plenamente quién es Dios. A mí te digo, me impacta. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, que es otra determinación que se le da al Señor, y pedisteis que se os diese un homicida. Es el Santo y el Justo. Ese término lo usa el apóstol Pedro. Entonces, para ejemplificar su decisión, dijo al sumo sacerdote Josué y a los demás sacerdotes, traeré a mi siervo el renuevo. ¿Eso dónde viene? En Zacarías capítulo 3, versículo 8. Dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, y tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra. En un día, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Cuál fue la función? Entonces ya vimos en este pasaje, versículo 23, de la descendencia de este, conforme a la promesa que Dios había dado, Dios ha dado a Israel. Esa es la función. Un Salvador, Jesús. Que la palabra Jesús es Salvador. Aquí es el nombre en su parte humana, 100% humano, 100% divino. Dios manifiesto, ¿quién? En Jesús. En Antioquía de Pisidia, Pablo informa a su audiencia que el Salvador que Dios había prometido había venido en la persona de Jesús. Sus oyentes aplicaron la palabra Salvador o Libertador a los jueces que gobernaban en Israel. A Dios que a su tiempo trajo a su pueblo del exilio, y al Mesías que vendría, quien según la opinión popular liberaría a Israel de los gobiernos extranjeros.
Pero Pablo proclamaba a Jesús como el Salvador que redime a su pueblo de las cadenas del pecado. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra del Señor: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Salvador, Jesús, ¿sí? Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Salmo 138, él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por tanto, el Señor mismo dará una señal: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. El cumplimiento de la profecía hecha en los días de Jesús y ahora en la salvación manifiesta en medio de Antioquía de Pisidia aquellos judíos y aquellos temerosos de Dios. Eso fue lo que el Señor había prometido. Esa es la función que venía a hacer: salvar y liberar de las cadenas del pecado a todo un pueblo y todo aquel que crea en Cristo Jesús. El único a quien Dios había escogido y preparado para salvar a su pueblo, al decir Pablo que Jesús es el Salvador, está cancelando cualquier posibilidad de ver a Jesús como un liberador político. Esa fue la confusión que había en aquellos caminantes de Maús en Lucas, que caminaban desalentados, pensábamos que nos iba a libertar, pero pues ya saben lo que pasó. No estaban entendiendo claramente la profecía. Y así puede estar pasando a veces nosotros, hermanos, que no entendemos parte de la profecía del Señor. Bien, pues terminamos. Vamos a darle gracias al Señor. A partir de la siguiente semana vamos a leer el versículo 24. Va a venir una segunda fracción que es el cumplimiento de esta profecía. Y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 37. Y luego del 38 al 42 es ya la aplicación. Perdón que me tarde, hermanos, pero creo que es necesario, es interesante y creo que es de gran bendición. Oremos al Señor para que Él bendiga esta palabra. Padre, bendice a mis hermanos, sé tú con ellos, ministrales de tu amor, abre nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra con toda claridad, Señor, sea expuesta y ministrada en nuestros corazones, Señor. Te bendigo tu nombre y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Gracias, Señor Jesús. Señor les bendiga, hermanos, sea con cada uno de ustedes y con su familia. Y nos estamos reuniendo el próximo martes en la actividad de oración. Día miércoles estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El día domingo por la mañana tenemos el mensaje a las 12 de la mañana. Y por la tarde nuevamente estamos reunidos para el estudio del libro de los Hechos. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos, y sea contigo y tu familia. Bendiciones.